Bendiciones, amados hermanos. Qué gozo es poder encontrarnos una vez más para tratar un tema más de esta gran campaña de 50 días de unción para la misión. Una vez más conmigo, Pastor Raúl Galvis. Bendiciones, pastor, qué bueno, ya estamos a la mitad más o menos. Pastor, Dios te bendiga, qué alegría saludarte y a todos los que nos están viendo allá. Dios me les bendiga. Ya estamos en la semana número 4. Wow. Yo cuando comenzamos esto dije, esto va a durar, pero ya llevamos 4 semanas. Cada semana el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos cómo ha puesto su unción sobre nosotros. Y amén. La de hoy está genial. Bueno, un repaso, pastor. Bueno, lo primero que vimos cuando comenzamos en nuestra primera sesión, estuvimos viendo precisamente que el Espíritu Santo nos había ungido para anunciar, ¿verdad? Ungidos para anunciar. Pero el segundo que vimos fue ungidos para sanar. La semana pasada estuvimos viendo que fuimos ungidos para libertar, pero ahora estamos ungidos para proclamar el favor de Dios. Una cosa es anunciar, que lo vimos en la primera semana. Buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres, pero ahora es proclamar el año del favor de Dios. Y quisiera comenzar por ahí. ¿Qué es eso del favor de Dios? ¿De dónde sale eso? Sí, muy importante, ¿verdad? Porque aquí se está usando el trasfondo histórico es el pueblo de Israel. Las leyes, por ejemplo, que vemos en Levítico, y algunas de las cosas que nos habla ahí son las fiestas, ¿verdad? Las fiestas y algunas celebraciones especiales que se daban, por ejemplo, el descanso cada 7 días, el descanso de la tierra cada 7 años, pero después de 7 semanas, 7 hebdómadas, 7 semanas de años, después de 49 años venía el año del jubileo. Y habían ahí varias cosas que acontecían, ¿verdad? En el año del jubileo, un año para recuperar las tierras que se habían perdido, también para las deudas que se habían incurrido, entonces eran perdonadas y las personas esclavas quedaban libres. Entonces a esto se le llamó el año del favor de Jehová. Wow, eso es bien importante. Significa que si yo adquiría una deuda hoy, por ejemplo, y se cumplía el jubileo a los 4 años, suerte, papá, porque recibía el favor de Dios. O sea, no merecía, pero alguien pagaba por mí la deuda. Fíjate que eso es bien importante. Sí, era la oportunidad de Dios para hacer en inglés le llama reset. Un reset. Un empezar de nuevo sin deudas, con la bendición de ser dueño de la tierra que Dios te había dado. Yo he experimentado en mi propia vida eso. Hace unos años atrás, cuando era mucho más joven, cometí muchos errores en el manejo de las tarjetas de crédito y estaba endeudado hasta el cuello. Yo no podía pagar y me reportaron en mi país a las centrales de riesgo como que no había pagado. Eso es un mal testimonio mío, pero eso fue verdad. Eso fue en el pasado. Pero experimentaste libertad. Sin embargo, en esos días salió una ley del gobierno que se llamó el Habeas Data, que decía que si tu deuda tenía más de 5 años, prescribía y que tú ya no debías nada. Entonces yo no sabía cómo funcionaba eso, ¿verdad? Luego de muchos años, yo dije, voy a arreglar mi problema, voy a ir al banco, voy a concertar, voy a pagar. Y no tenía todo el dinero, pero por lo menos dije, voy a dar un abono de la deuda porque quiero salir de eso, no quiero tener ataduras. Y llego y le digo a la persona que me está atendiendo, vengo a pagar mi deuda. ¿Cuál es su código tal? ¿Cuál es su cédula tal? ¿Su documento tal? Me dice, señor, ¿usted está seguro que usted tiene una deuda aquí? Digo, sí. Este es mi número de tarjeta, esto era lo que yo tenía. Y ella toma la tarjeta en la mano, la vuelve a meter en el sistema. Me dice, qué raro. No aparece. No aparece. Y se fue por allá, buscó archivos. Dice que hay algo raro. Hasta que me llevó a hablar con el gerente. Y el gerente sonriente me dice, disfrute, porque usted ha caído
en el favor del gobierno en haber roto el habeas data. Su deuda era muy vieja, ya prescribió, no aparece en el sistema, usted no le ve a nadie, usted es completamente libre. ¡Wow! Yo salía de ahí llorando, brincando. Es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio, como tú lo acabas de mencionar. Yo no podía pagar, no tenía con qué, pero el experimentar eso, yo creo que muchos en mi país lo experimentaron ese tiempo. No sé si ha ocurrido por acá, pero allá ocurrió, no sé cuántas veces ha ocurrido en el mundo. Pero fue un año de jubileo, las deudas fueron borradas. Y esta fue la idea original de Dios con el pueblo de Israel, que nadie viviese esclavizado para siempre, ni endeudado para siempre, ni pobre para siempre, es decir, habiendo perdido las tierras que se habían recibido como herencia, ¿verdad?, de parte de los padres. Había una manera de recuperarse, de volver a empezar. Y ahora nosotros somos pregoneros y anunciadores de ese año de favor de Jehová. Eso es espectacular. Significa entonces que aquí está hablando de que Cristo es ese jubileo, porque está diciendo Cristo mismo que la unción está sobre él para pregonar eso. Y entonces ahora ese año de jubileo, ese año del favor de Jehová, es un tiempo de gracia y de restauración. Si hemos leído segunda carta a los Corintios capítulo 6, dirá: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Y ahora aquí el tiempo aceptable, el día de salvación. Significa que el favor de Dios no es un concepto, sino una realidad presente. Significa que el tiempo de la gracia, y es el tiempo de la gracia, y la iglesia está llamada a proclamarla en estos días. Así que cuando estamos hablando de esto, pastor, aquí hay un principio profundo. El favor de Dios no se gana, se recibe por gracia. Se recibe. Estamos en un tiempo de gracia y la gente necesita conocer eso. ¿Tú sabes cuánta gente vive llena de culpas diciendo: Dios no me va a perdonar, Dios no me va a oír, yo me comporté tan mal, yo no lo podía hacer? Pero cuando vivimos en esta era de anunciar el año del favor de Dios, eso cambia la dimensión. Fíjate que no es una era de juzgar. Tú pecaste, tú te equivocaste, tú hiciste esto malo, tú eres el culpable, sino que es la gracia de Dios diciendo: lo que habías perdido lo vas a recuperar. El estatus que tenías se había perdido, eras libre, quedaste en esclavitud, pero ahora te devuelvo la libertad. Lo hablábamos la semana pasada. Y ahora no solo eso, sino que junto con esa libertad se te perdona tu deuda. Cometiste muchas deudas, eras deudor a Dios, pero ahora te trae una nueva vida. Yo creo que alguien que está escuchando tiene que entender que este es el favor de Jehová para él en este tiempo. Y lo único que tienes que hacer es: yo creo en ese Cristo y acepto ese favor de Dios. Claro, porque no es que no se pagara la deuda, Cristo la pagó. Había alguien que pagaba por O ti. sea, está pagada. No es que solamente se te perdonó, no. Alguien pagó y esa persona que pagó tomó el lugar tuyo y te perdonó la deuda. Ya no debes nada. Esta es la visión de Dios para tu vida. Una vida de libertad. Y no solamente nos toca recibir, pero ahora tenemos una obligación de ser embajadores de esta misma, Wow. de este mismo programa de salvación, de este programa ¿Cómo me encanta divino de perdón y liberación de deudas. El que antes no podía hablar, ahora habla con autoridad porque su deuda ha sido perdonada. El que antes estaba avergonzado porque era un esclavo, ahora habla con libertad porque es libre. Mi condición ha cambiado. Y este es el segundo punto del que queremos hablar. Proclamar el favor de Dios es nuestra misión. Es nuestra misión. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo me siento embajador. Yo también. He llegado el momento de sentir esa unción, esa autoridad de parte de Dios, así como la dio a sus discípulos cuando dijo, después de resucitar, ¿verdad? Había vencido la muerte, al pecado, al mundo, al diablo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones. Eso es lo que dice Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, porque allí es donde empieza a activarse en tu vida el favor de Dios. Esta es una tremenda oportunidad. Es como Dios te ve. Dios te ve libre de deudas. La mayor deuda es la deuda que teníamos con Él, ¿verdad? Te ve libre de esclavitud a cualquier cosa que te esclaviza, y también te ve restaurado. Las tierras se podrían restaurar. Claro, todo lo sí. que Dios había planeado que fuera tuyo y que el enemigo te había quitado, podías recuperarlo, y tú puedes recuperar los años perdidos. Dios puede hacerlo. Dios lo hace una realidad, pero hay que empezar hoy. Seguro que sí. Y me encanta lo que estás hablando, pastor, porque esa nueva condición que Dios te da viene acompañada con una autorización. Ve y reconcilia a otros. Tú que has tenido la experiencia, ve y cuéntale a otro que no la tienes. Es como cuando tú usas cualquier producto, ¿verdad? Y dices, oye, me gustó. O vas a un buen restaurante y dices, oye, qué comida tan buena. El restaurante no te paga para que tú anuncies lo que viviste. Tú vas y le dices, te recomiendo este restaurante, está buenísimo. Por la experiencia que tú acabas de tener. Ahora esa experiencia de restauración y reconciliación con Dios, Amén, te invita a que tú también reconcilies a otros con Dios. Por eso dice el texto, reconciliados con Dios. Es un mensaje de reconciliación. No es un mensaje de condenación. No es un mensaje de juicio. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de renovación. Es un mensaje de nuevos comienzos. Y por eso la iglesia tiene el llamado de proclamar a Dios al mundo. Y cuando estoy hablando de iglesia, alguno está pensando en las cuatro paredes. Pero estoy pensando en el concepto de iglesia de personas. Iglesias son personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Son discípulos que han sido reconciliados y que ahora reconcilian a otros con Cristo. Lo que hizo Felipe y el etíope. Felipe fue lavado, restaurado, renovado, y fue y buscó al etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lee? No, no entiendo. Le ayuda a quitar el velo. La verdad de Dios llega. Y estoy hablando un poco de lo que aprendimos la semana pasada. Pero en ese mismo proceso ahora se convierte en un renovador. Dice, se fue feliz por su camino. Años después, Etiopía todavía sigue siendo un país completamente, una región completamente cristiana. Su bandera es el león de la tribu de Judá. Y dice, ¿cuál de los discípulos fue por allá a predicar? Jesús no fue por allá, Pablo no fue por allá. ¿Dónde? ¿Con quién? Con uno solo que experimenta la restauración. Todos los estudiosos y eruditos concluyen que muy probablemente el evangelio llegó por un hombre de influencia que había conocido la verdad. Qué increíble esto, pastor. Sí, fue a través de un hombre ungido. Se habla de Felipe como una persona que tenía La unción. la llenura del Espíritu Santo, era de buen testimonio, pero Felipe no se quedó con la unción para sí mismo, sino que la utilizó. Y eso es lo que queremos que usted entienda, querido hermano. Usted tiene la unción de Dios para poder anunciar el día del favor de Jehová. Y es necesario que usted abrace, que usted crea esto, que usted tome una decisión de poder, de decir, bueno, si Dios me creó para esto, entonces voy a obedecer, voy a honrar a mi Dios, voy a operar en el poder del Espíritu ante toda persona que encuentre en mi camino, que yo la pueda ver, que la vea atada, que la vea, ¿verdad? Adicta a cosas que le amarran, que le encierran, porque de verdad el evangelio es buenas noticias, es el favor de Dios para la vida de las personas, y tú estás ungido para proclamar ese mensaje. Hay una unción para proclamar ese mensaje y lo tiene que llevar la iglesia. Pero lo tercero que quisiera que profundizáramos es el impacto del favor de Dios en mi vida. Sin duda alguna tiene un impacto en la vida de otros cuando yo comparto. Sí. Pero en mi propia vida, no sé si recuerdas, Pastor, Romanos capítulo 5, el 1 y 2, versículos 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, sí,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Tenemos esa esperanza, ¿verdad?, en el Señor. Ahora bien, si eso es lo que dice, he sido justificado, tengo que entender que una vez que acepto el favor de Dios en mi vida completamente, tengo acceso a su presencia. Acceso, correcto. Ese es un gran privilegio increíble que nosotros tenemos como cristianos, y esto nos debe llenar de paz y de seguridad, porque dice, tenemos paz, ¿verdad?, para con Dios. Esto también nos equipa para extender su reino. Y bueno, tenemos un ejemplo de un hombre ungido, Raúl, en Génesis, era José en Egipto, ¿verdad? Como él estaba ungido, Dios estaba con él, podía operar, y también fue un tiempo de favor de Dios para todo Egipto y para su familia, que después vendría en los tiempos de hambre. Habría bendición. El Señor no permitió que la tierra pereciera de hambre, sino que mostró su favor a través de una persona ungida como fue José en la tierra de Egipto. ¿Cómo podemos proclamar, pastor, el favor de Dios entonces? Amén. Aquí hay tres cosas. Uno es que tenemos que vivir en gratitud por la propia libertad y favor que nosotros ya experimentamos. Yo creo que lo segundo sería hablar de la gracia de Dios, no guardarme el mensaje, compartirlo con otros. ¿Y qué otra cosa podemos aportar a eso? Sí, también entender que Dios nos bendice para que bendigamos también a otros. Tenemos que ser un canal de bendición. Tenemos que comenzar a vernos como el instrumento de Dios, por donde Dios, ¿verdad?, llega a través del cual Dios llega a todas esas personas que todavía necesitan oír de su favor y salvación. Sin lugar a dudas, eso que acabas de mencionar debe ser nuestro desafío, pastor. Que esta semana acepte el desafío de compartir el favor de Dios con alguien, de contar esa buena noticia, de que este domingo en la iglesia hayan 3, 4 personas por efecto de haber compartido ese año de jubileo, ese favor de Dios, el año del favor de Jehová para alguna persona nueva. Hay algunas preguntas en la guía que puedes responder y puedes compartir ahora en tu grupo pequeño. Pueden orar juntos y yo creo que nos vemos en la 5ª sesión la próxima semana. Hacemos una oración por nuestros hermanos. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, esa unción de tu Espíritu Santo sea depositada sobre la vida de cada persona, así como el Espíritu Santo se asentó como lenguas de fuego en el Pentecostés y le dio una unción poderosa para hablar y testificar en la lengua de cada una persona de las que estaban allí presentes, de tal manera que todos podían escuchar el mensaje en su propia lengua. Permítenos compartir el mensaje del Espíritu con otros, de tal forma que otros puedan escuchar, entender y ser transformados por un mensaje del favor de Jehová sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.